todos tenemos deudas, pero ¿saben qué es la deuda pública? Si ustedes, al igual que yo, no lo conocemos, vamos a realizar este recorrido para conocer diferentes conceptos que nos lleven a tener en cuenta cuál es el concepto de deuda pública. Para ello, vamos a desplazarnos por el departamento del Caquetá en diferentes instancias, como la primera que tenemos en la gobernación del Caquetá con uno de nuestros expertos. Gracias, Angie. Nos encontramos en la Dirección Tributaria de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Caquetá con el doctor Rellano Ramírez, Angie. Yo soy abogado especialista en Derecho Procesal y Constitucional de la Universidad Libre de Colombia, egresado orgullosamente de nuestra Universidad de la Amazonía y llevo 13 años trabajando acá en la Dirección Tributaria ejecutando impuestos. Gracias, doctor Uber. Cuéntenos acerca del concepto de deuda pública. Bueno, Angie y amigos televidentes, en materia de deuda pública, ¿yo qué podría decirle? Como todo concepto básico, la deuda pues es deuda bien sea pública o privada. Lo que pasa es que en este caso la particularidad es que cuando la deuda es pública es deuda digamos de todos, inclusive de los contribuyentes que somos los que la pagamos al fin de cuentas cuando pagamos nuestros impuestos. La deuda pública se tiene que entender es como una deuda a cargo de la nación. Gracias. Y acerca del endeudamiento y crédito público, ¿qué nos podrías decir? Bueno, el crédito público es una herramienta de la que disponen los estados o los gobiernos de turno para financiar sus proyectos. Entonces, dependiendo de las calificaciones que hayan, porque hay firmas especializadas en calificar el riesgo que tiene que prestarle a determinado estado, pues asimismo le otorgan créditos y estos créditos, pues como lo decía anteriormente, se pagan es con cargo del presupuesto general de la nación. Por eso en cada partida, en cada presupuesto que se afora para cada vigencia, hay un rubro o una parte encargada de financiar el servicio de la deuda y es para pagar este tipo de créditos. Teniendo en cuenta esos conceptos, quisiéramos saber cuál es el estado actual de la deuda del departamento, del Caquetá. Bueno, en ese sentido nosotros tenemos buenas noticias. En el gobierno del Mira, que fue hace ya para 8 años, 2012-2015, el departamento entró en Ley 550. La Ley 550 es una ley que le permite a las entidades territoriales reorganizar sus finanzas y sus acreencias. Y se hizo un ejercicio juicioso en ese gobierno y que fue continuado con el gobierno del doctor Álvaro Pacheco y las finanzas del departamento, digamos, fueron saneadas. Por eso podemos decir que al día de hoy las finanzas del departamento son saludables. Esperamos que quien llegue a dirigir los destinos de este departamento pues tenga un compromiso responsable con las finanzas y que al final del ejercicio de sus 4 años de mandato las pueda entregar de la tal manera como las recibió. Muchas gracias para el noticiero Derecho y Sin Rodeos. Gracias, Angie. Ahora iremos hasta las instalaciones del consultorio jurídico con nuestro compañero Diego Rivera, que nos va a hablar acerca de qué es el déficit fiscal. Gracias, Angie. Nos encontramos el día de hoy desde las instalaciones del consultorio jurídico de la Universidad de la Amazonia, entrevistando al doctor David Andrés Londoño Sarria. ¿Cómo han estado? Un cordial saludo. Mi nombre es David Andrés Londoño Sarria. Soy abogado de profesión, orgullosamente egresado de la prestigiosa Universidad de la Amazonia. Soy especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, especialista en Penal y Criminología de la Universidad Libre, especialista en Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Bogotá. Soy magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Bogotá y actualmente soy doctorando de Derecho Público en la Santo Tomás de Tunja. Gracias, doc. Ya vemos, más preparado que un yogur. El día de hoy nos va a colaborar respondiéndonos entonces, doctor, ¿nos pudiese usted ofrecer un concepto de lo que es el déficit fiscal? Bueno, listo. Realmente, más que un concepto, me gustaría de pronto, de forma mucho más general y poderlo compartir con ustedes con ejemplos. Yo considero que el déficit fiscal, a manera de ejemplo, puede darse como lo manejamos nosotros como personas particulares o individuales. El déficit fiscal es precisamente el presupuesto que se maneja en un estado. A manera de ejemplo, por ejemplo, cuando usted sabe cuánto ingresa su patrimonio, pero además debe conocer cuánto sale. Asimismo, el Estado, en ingresos y egresos, durante el año fiscal, puede programarse si para el próximo año, una vez finalizado el año fiscal, está en déficit o está en superávit fiscal. Entonces, cuando estamos en déficit, una vez finalizado el año fiscal, podemos observar que los ingresos míos son inferiores
son inferiores a los gastos que tengo como Estado. Lo mismo que pasa como en nuestro hogar. Cuando nosotros gastamos más en nuestra casa de lo que nos ingresa por nuestro trabajo, ya sea por nuestro trabajo o por otras cuestiones laborales, inmediatamente sé que para el próximo año tengo un déficit fiscal, es decir, voy a entrar con deuda. Pero si yo sé, por ejemplo, que mis ingresos son superiores a mis gastos, yo ya puedo presupuestarme que para el año siguiente hay un superávit fiscal, es decir, me va a sobrar dinero. Por lo general los estados o las personas particulares, cuando genera un déficit, es decir, entonces son menos los ingresos son más los gastos que los ingresos, recurren a la deuda. En el caso suyo, a un amigo, a un banco. Para el caso del estado particular, el principal fuente para poder salir de ese déficit es endeudarse con el exterior. Entonces ahí donde tenemos la deuda pública del Estado, que cada vez puede ser superior si no se corta ese déficit fiscal. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado lo que tiene que es generar otras fuentes de ingreso que le permitan pagar la deuda externa, pero además que genere un superávit. De lo contrario, así como se quiebra una persona, un particular o una empresa, el Estado puede quebrar. Ejemplos: Portugal, crisis del año 2008. Grecia, crisis del año 2008, donde fue tan grande, el déficit fiscal que le generó una quiebra y se endeudó más de lo necesario con países del exterior. Muchas gracias, doctor. Desde la Universidad de la Amazonia, para el noticiero Derecho y Sin Rodeo. Gracias, Diego. Ahora, para conocer cuál es el estado actual del municipio de San José del Fragua, nos desplazamos hasta él con nuestro compañero Jairo. Por favor, continúa. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el municipio de San José del Fragua, departamento de Caquetá, con la alcaldesa encargada, la doctora Jenny Samira Lozano Bando. Muy buenas tardes. Informando aquí para el noticiero Derecho y Sin Rodeo, queremos saber una cuestión específica sobre la deuda pública. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el estado actual de la deuda pública del municipio? Muy buenas tardes para todos que en este momento nos pueden estar viendo en esta entrevista. Pues el municipio de San José del Fragua en este momento no cuenta con deuda pública, teniendo en cuenta que se ha venido trabajando con el presupuesto que se asigna año a año para sacar los proyectos adelante. Entonces no se ha visto esta necesidad para no dejar endeudado el municipio y poder seguir cumpliendo nuestras metas de nuestro plan de desarrollo con los recursos y la gestión que viene haciendo nuestra alcaldesa a nivel nacional. Entonces eso amortiguó un poquito el tema de los recursos, porque como todos sabemos, los recursos que llegan al municipio no son suficientes para toda la necesidad que tiene nuestro municipio, San José. Entonces, nuestra alcaldesa ha contado con una buena gestión a nivel nacional, donde ha jalonado recursos para mitigar la necesidad de nuestra comunidad. Bien, pues bueno, eso fue todo. Nos encontramos acá de San José del Fragua para el noticiero Derecho y Sin Rodeo. ¡Bien! ¡Que viva la doctora Pavón! Gracias, Jairo, por la información. Ahora, determinemos, ¿la deuda pública es positiva o es negativa? Para eso continuamos con Alejandra. Cuéntanos. Gracias, Angie. Logramos comunicarnos con el doctor Mauricio Escobar, economista. Doctor Mauricio, cuéntenos, ¿la deuda pública es positiva o es negativa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Escobar, tengo 25 años, soy economista graduado de la Universidad de Pamplona, tengo un diplomado en Desarrollo Económico Regional, tengo un par de cursos de formación, unos con el SENA en el tema de herramientas ofimáticas y otro en SARLAF, que es el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, también uno dictado por el MINTIC en Fundamentos en Analítica de Datos, digamos que convenio con Correlation One. Digamos que el tema de la deuda pública es como menos algo que se ha tratado muchísimo, que se ha debatido y que es bastante, digamos, controversial, porque digamos que tenemos muy arraigado el tema o la creencia coloquial
de que deber dinero está mal. ¿Sí? Y es que básicamente eso es la deuda pública, el tema de las obligaciones financieras o el dinero que debe el Estado por diferentes razones. Pueden ser el tema de inversiones públicas, subsanar diferentes déficits presupuestarios, bueno, bastantes cosas. Entonces, realmente el tema de considerar o decir si es buena o mala la deuda pública, como diría un buen economista, es depende, ¿sí? Depende demasiado del tema del gobierno que esté de turno en ese momento en el país, del cual tenga adquirida esa deuda, depende para qué sea utilizada esa deuda. Entonces, en el tema de si es algo para inversión pública, carreteras, salud, bienestar, que a corto plazo pueda ser utilizado como un motor de progreso para un país, está perfecto. O sea, sería positiva, sería como una inversión tal cual como lo dije anteriormente, para buscar un bienestar, un progreso y demás. Ya si vemos que es una deuda bastante, digamos, descontrolada, claramente podemos recaer en muchísimos o en bastantes, digamos, crisis o cosas que van a afectar directamente el país. Entonces, tal como lo vimos en la crisis de 2008, es algo que fue bastante marcado por el tema de la deuda pública. Y también podríamos decir que, bueno, hay muchos riesgos, el tema de subir el riesgo país de un estado, el tema también de migración de capital o que salga la inversión extranjera que hay dentro del país, son, digamos, son consecuencias de una deuda pública que no está controlada, de un gobierno que no está ejecutando buenos planes y que está haciendo que esa deuda pública aumente, pero no sea para el tema de un bien o que contribuya al progreso, sino más bien causando cosas que, aparte de que estaríamos bastante endeudados, tendríamos muchos problemas y, digamos, consecuencias que estarían saliendo de eso que traerían muchos más problemas. Entonces, pues, digamos que depende muchísimo, como lo mencioné al principio, bastante controversial, bastante debatido este tema. Entonces, pues, básicamente es eso. Gracias, doctor Mauricio. Para el noticiero Derecho y Sin Rodeos, Alejandra Trujillo. Esto es todo por hoy. En Derecho y Sin Rodeos. El noticiero menos informado. Y en este país eso es mucho que decir. Listo, muchachos.